recuerda usted en qué lo encontró el Señor? ¿Cómo me encontraba yo? ¿En qué condición? ¿Cómo estaba mi vida? ¿Cómo estaba mi matrimonio? Mire, el Señor me alcanzó cuando mi matrimonio estaba fisurado, quebrantado, hermano. Ya estábamos a punto de separarnos. Pero el Señor llegó, hermano. Llegó cuando más, oiga bien, cuando más lo necesitaba. Dios tenía el tiempo, hermano. Dios tenía el momento para que esa palabra de ese evangelio del amor de Dios viniera a mi vida. Amén. Y me recuerdo que fue en septiembre del año 2003 cuando el Señor alcanzó mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, de algunos de mis hermanos, mis padres. Amén. Dios tiene, hermano, un propósito siempre en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso decía el salmista: no descuides la obra de tus manos, Dios cumplirá. Entonces, ¿hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Sigue habiendo problemas? Sí, habiendo problemas. ¿O cuántos no tienen problemas para que me diga cómo le hizo? ¿Sí? Gloria al Señor. En el mundo tendréis aflicción. ¿No dice así? ¿A quién le dice? A la iglesia. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Confiad. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Así de que si está pasando, hermano, aflicción, confíe en el Señor. Si tiene aflicción, confíe en el Señor. Que el Señor no nos va a soltar, ni nos va a desamparar. Amén. Él prometió algo, que estaría con nosotros, sí o no. Lo dice el hermano Gilberto, el hermano César, el hermano Hugo. ¿Quién lo dice? Jesús mismo. Por eso, hermano, el antídoto para el engaño, escúcheme bien, el antídoto para el engaño es: lea la palabra de Dios, no se meta en problemas. Que si dijo, que no dijo, que lea la palabra, y si lo dijo, lo dijo. Que un día dijo iba a regresar, va a regresar. ¿Cuándo? Dice la escritura que ni los ángeles saben. Aún en una escritura dice que ni el hijo sabe. Oiga, tremendo, ¿eh? Solamente el Padre. Entonces, que viene, viene. ¿Cuándo? No sé. Si me pregunta, eso es algo que no sé. Porque ni los ángeles saben. Así es de que, así dice la palabra del Señor, y así es, hermano. Aleluya, alabe el hermano que Él vive. Entonces, hoy comenzamos, hermano, estamos viendo unos temas acerca de los últimos tiempos. Si estamos viviendo los últimos tiempos o si estamos viviendo los últimos días. ¿Qué va a pasar con la venida del Señor? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué señales habrá? Ya vimos algunos puntos que nos dio nuestro hermano Julio. También vimos otros puntos que nos dio nuestro hermano Gilberto. Palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, y vamos a ver palabras del apóstol Pedro. ¿Sí? Que ellos también hablaron de esto. ¿Estamos aquí, hermano? Voltea a ver a su hermano, a ver si está contentillo ahí. Sí está contento. Ya vi a la hermana que sí está contenta. Si no está contento es porque trae el cubrebocas y no se le ve su sonrisa, hermano. Aleluya. Así es de que, hermano, vamos a entrar en el tema. Todos sean todos bienvenidos. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Nuevos. ¿Ninguno? Entonces hay que predicar la primera venida, ¿no? Para que se manifieste la segunda. Si no predicamos la primera, se va a tardar más en venir el Señor. Aleluya. Mira, porque a veces nos enfocamos en predicar de la segunda venida del Señor y la segunda, pero la primera ni la predicamos. Y esa es la base.
Sí, sí, sí o no. Esta es la base, hermano, de predicar el evangelio para que entonces el Señor venga más pronto. ¿Sabe que usted y yo podemos apresurar la venida? Sí. Entre más prediquemos el evangelio, más personas alcanzan. Porque va a haber un día que diga, ¿y cuándo será el fin, hermano? Aquí lo dice. Ahorita le voy a decir dónde dice. Aquí dice, hermano, y no me vea con esos ojos, porque lo voy a llevar a la palabra y usted va a decir, ah, sí. Pero ahorita no ese es el tema, hermano. No es algo, va a ir incluido dentro de. El tema del día de hoy es la actitud del cristiano hacia el regreso de Cristo. ¿La actitud qué? Repita conmigo. La actitud del cristiano hacia el regreso de Cristo. Iba conmigo a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y yo le puse que le leyeran, la pusieran en la nueva versión, perdón, en nueva traducción viviente. ¿Estamos allí, hermano? Quiero que todos, hermano, todos lo tengan. Reina Valera, nueva traducción viviente. ¿Ya lo tenemos, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a ponerle, hasta ahí vamos a leer un poquitito. Dice la escritura de esta manera: queridos amigos, ¿qué dice el apóstol Pedro? Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando como sanamente. Quiero pues que recuerden, ¿qué era lo que quería Pedro? Que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad. ¿De qué se reirán? De la verdad, y seguirán sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Vamos a leer más adelante. Dice: luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio, y por esa misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, algo que no deben olvidar: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hasta allí, hermano, hasta allí vamos a leer. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana que nos has permitido estar aquí, Señor, reunidos, congregados, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos alabarte, Señor, en este lugar. Gracias por amarnos, por tu presencia, Señor, que aún sentimos tu presencia, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos que hoy hables a nuestra vida, Señor, que hoy refresques nuestra memoria, que hoy nos hagas entender, Señor, los tiempos que estamos viviendo. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga a memoria lo que tú has escrito en esta palabra. Y todo lo que esté perturbando, nuestra mente, hoy no le hago caso y lo hago a un lado. Hoy quiero escuchar tu palabra, esa palabra que da vida. Aquí estamos, Señor. Usa mi vida, mi corazón. En el nombre de Jesús, háblanos
Háblanos, Señor. Amén y amén. Aquí, hermano, lo primero que vamos a ver es el interés. Oiga, el interés de Pedro, que dice: amigos, esta es la segunda carta que les escribo. ¿Verdad que sí dice así? Pedro entiende, hermano, que la mentalidad humana, para que sea transformada, óigame bien, necesita de la repetición constante de aquellas cosas importantes para que se guarden en la memoria. ¿Cuántas veces cree, hermano, que dice el Evangelio de Mateo que el Señor vendría, pero no se sabe ni el día ni la hora? Y luego vuelve a decir en ese mismo capítulo que no se sabe el día y la hora que en Jesús va a regresar. Y otra vez vuelve. ¿Por qué cree tanta repetición de lo mismo? Para que se nos quede aquí, hermano, en la mente, para que la recordemos. Por eso el apóstol Pablo, el interés era de refrescarnos la memoria de las cosas que habían hablado los santos profetas. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Del regreso de Jesús. De eso está hablando, sin salirse de contexto. Está hablando que vendrían burladores, ¿sí? Que vendrían burladores y que dirán: pues no, que Jesús ya iba a volver. Se burlarán, se mofarán. No, hombre, no viene, no va a venir. Estuve viendo algunos videos, hermano, donde predicadores dicen esto: Jesús no, ese es algo ficticio, Jesús no va a regresar. Oiga, tremendo, ¿no? Si Jesús dijo que iba a volver, va a volver, hermano. Va a volver. Sin duda va a volver, pero va a haber burladores que se mofarán diciendo: ¿dónde está? ¿No que Jesús iba a volver? ¿No predicabas que Jesús iba a volver? Desde niño me predicaban que Jesús iba a volver y no ha venido. Y se mofarán. Oiga, esas personas, la palabra burlar o un burlador es aquella persona que frustra o desvanece todo deseo o toda esperanza. Hombre, no hagas eso, no viene. Mira, a mí me predicaban desde que estaba chiquito y no viene. De esto está hablando esta carta, del advenimiento de Jesús. El advenimiento, así lo dice la Reina Valera 60. El advenimiento es el regreso de algo, de alguien importante. En este caso, Jesús, Cristo. Lo primero que les dice Pedro, que para refrescarles la memoria. ¿Y qué más dice? Amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Cuando dice que sigan pensando sanamente, es, hermano, mantenerse firme en la doctrina que usted ha recibido acerca de Jesús, el evangelio de verdad. Y luego dice, ¿qué más? Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. ¿Qué dijeron? Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días, ¿sabe que los últimos días comenzaron de que Jesús ascendió al cielo? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que iban a venir esta clase de personas, y le dice Pablo a Timoteo: evítalas. ¿Sí? ¿Iban a venir? Sí. ¿Estaban? Sí. Los últimos días comenzaron desde que Jesús ascendió al cielo, el día de Pentecostés. Cuando ascendió al cielo, llegó el día de Pentecostés, y de Pentecostés en adelante vienen los últimos días. Y hasta la fecha estamos viviendo últimos días. ¿Por qué se tarda tanto el Señor? Aquí lo dice. ¿Por qué se ha tardado tanto? Aquí lo dice. ¿Sí? Aleluya.
Entonces, ¿vendrían burladores? Sí, los hay, sí, hermanos. Sí hay gente, hoy en día hay burladores que se mofan diciéndote: no, hombre, Jesús no vuelve. Mira, desde tiempos antiguos, desde mis padres, que es lo mismo, si todo ha sido igual y Jesús no vuelve. Vendrían burladores. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3? ¿Qué le dice? 2 Timoteo 3. Me voy a ir poquitito allí porque quiero cuadrar un poquito ahí unas cosas. ¿Qué dice allí? 2 Timoteo 3. Tres, 1 al 3. Aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Sí, en los postreros días son los últimos días. Mire, ¿qué dice en la versión tradición viviente? Timoteo es bueno, en la traducción viviente. Aquí está. Te lo voy a leer aquí. Gracias, hermano. Timoteo es bueno. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Si hay gente así? Sí, hay gente así. Dice, tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, señalarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué le dice? Aléjate. ¿Sí? Entonces los últimos días comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo y vino el Pentecostés, y de ahí para adelante vinieron los últimos días. Y Pablo le estaba hablando a Timoteo de los últimos días, que vendrían gente así. Le dice: cuando los veas, apártate de ellos. Y el apóstol Pablo le decía también a Timoteo que manteniera la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, que Jesús va a volver, sí va a volver, hermano. Dile a tu hermano: Jesús sí va a volver, hermano. Porque es una promesa. Es una promesa, hermano, es una promesa. ¿Qué dice Juan 14, versículo 1? Sí, vamos a leerlo aquí. Esa es la promesa, hermano, que Jesús dijo. Juan 14. ¿Sí estamos allí? Dice la traducción viviente, dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Verdad que sí? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. ¿Cuánto lugar hay? ¿Sí cabemos? ¿O ya no cabe usted? ¿Sí o no cabemos, hermano? Y si no cabemos, el Señor va a hacer otro. No voy a decir: alárguese este, y se va a hacer más largo. Es poderoso, ¿o no? Es más que suficiente. Dice: y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, cuando todo esté listo, y ahorita vamos a ver un detallito de esto, de las palabras que hizo Jesús. Cuando todo esté listo, volveré
¿Va a volver o no? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Aleluya, aquí prometió el Señor que iba a regresar. Alábele que Él vive, hermano. El Señor prometió que iba a volver. Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice, hermano? Vamos a leer allí. Primera, hermano, de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Sí? Sígale, hermano, por favor. ¿Sí? Aleluya. Sí va a volver el Señor. Y lo dice cómo va a volver. Oye, que va a venir que en una nave así que trae no. Yo no sé en cómo va a venir. Me dice la escritura que en las nubes, si vienen arriba de un ovni, eso no a mí no me interesa. Porque vi un video donde dice, algunos piensan que viene Jesús en un ovni. Se mofan, se burlan. Dice la escritura que va a venir y nos va a encontrar en las nubes, ¿no? ¿Cómo va a venir? Solamente Él sabe cómo va a venir, hermano. Pero que viene, viene. De que viene, hermano. Miren la traducción viviente, ese mismo pasaje. Dice así: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Así que aquí le va a decir que va a suceder con ellos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos en esta tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Sí? ¿Va a volver o no va a volver, hermano? ¿Cómo va a volver? Aquí lo dice, ¿cómo va a volver? No se metan problemas, hermano. Oye, es que va a volver así. No. Aquí dice que así va a volver y así. Este es el mejor antídoto para el engaño. Si no quieres ser engañado, lea la Biblia. Si no quiere que lo engañen, lea la palabra de Dios. Y vamos a evitar ser engañados. Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermano, más para adelante. Dice la escritura que vendrían burladores. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que vendría gente amadora de sí mismo. Y ahí da una serie de personas tremendas. Pero ¿cuándo va a regresar el Señor? ¿Cuándo? No se sabe cuándo, pero sí hay algo que nos acerca
Primero, hermano, para que el Señor regrese, tiene que haber un tercer templo. ¿Sí? Tiene que haberlo, hermano. Porque el Jesús dice el Mateo que cuando se predique el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, entonces vendrá ¿qué? Entonces sí sabemos cuándo va a ser el fin, ¿verdad? El día y la hora no, pero cuando se predique el evangelio del reino de Dios en todo el mundo, entonces vendrá el fin. No lo digo yo, hermano, lo dice Jesús. Le crea a Jesús y no me crea a mí no me crea. Créale a Jesús. Y luego dice, después de ese, el 14 dice así, Mateo 24, 14 dice así, que el reino, el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y cuando veas la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, aguas. Pero para que venga ese día, tiene que haber un templo. Va a cesar la ofrenda. ¿Cómo va a cesar la ofrenda ahorita? No hay modo, no hay dónde. Tiene que haber eso, hermano, para que Jesús regrese. ¿Va a regresar? Sí, va a regresar. Esa es una señal, hermano. Mire, el evangelio no se ha predicado en todo el mundo. Hay lugares donde el evangelio no ha llegado aún, donde no han conocido de Jesús. ¿Cuándo va a ser el fin? Vaya conmigo a Mateo 14, hermano, para que no crea que le estoy especulando algo. Mateo 24, 14. ¿Qué dice? ¿Cuándo será el fin? ¿Sí sabía cuándo iba a ser el fin, hermano? Mire, ¿qué dice ahí? Y será predicado la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. 15. ¿Qué dice el 15, hermano? Cuando vean en unas versiones, ¿alguien lo tiene, la Reina Valera? ¿Qué dice? El que lee entienda. Cuando se ha predicado el evangelio en todas las naciones, va a venir el fin. Y luego pega, cuando veas, ¿sí? Lo que va a suceder en el templo. No hay templo. ¿Se explico? Ahí va a ser, hermano, en el templo. Él se va, el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo se va a sentar como si fuera Dios en ese lugar. Segunda de Tesalonicenses 2. Perdón. ¿Sí? Sí, sí es. Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Ya lo tiene alguien? ¿Sí te di esa cita, Carlos? Ahora, amados hermanos, escuche bien. Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor. ¿Qué más dice? Mire, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarlos con Él. Aquí dice, vamos a aclarar unos puntos. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? La actitud de un cristiano hacia el regreso de Cristo. Y aquí dice, vamos a aclarar unos puntitos. ¿Y aclara de qué? ¿De qué está hablando aquí? Dice, vamos a aclarar algo. Dice, ahora, hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni alarmen, ni se alarmen tan fácilmente porque dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o un
o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, aleluya, pues aquel día, ¿qué dice? No vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Déjalo en la 60, hermano. ¿De qué está hablando? Hasta allí. ¿De qué está hablando aquí? Él no va a regresar hasta que haya la rebelión contra Dios. ¿Y dónde cree que va a ser? El templo. Allí. ¿Qué dice en la versión 60, hermanos? Aleluya. Sí. El anticristo. Entonces, no, que el Señor va a venir mañana. ¿Qué va a venir? Sí va a venir. A lo mejor viene, hermano, y nos lleva a uno en particular, ¿verdad? Que ya no quiere que esté en la tierra ahorita. Pero esta manifestación no va a venir hasta que esto suceda. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, hermano. No podemos hacer una doctrina fuera de la que ya está aquí. No podemos hacerlo. Está hablando de la venida del Señor y aclara unos puntos. Esto no sucederá sin que antes suceda esto, esto y esto. Lo dijo Jesús. Cuando se haya predicado el reino del evangelio por todo el mundo, entonces será el fin. Y cuando veas, es lo mismo. Que Jesús va a volver, sí. Si antes de la tribulación, en medio de la tribulación, no me quiero meter en problemas allí. Si antes, en medio o después, eso no interesa. De que viene, viene. ¿Sí? Unos creen que va a venir antes, es que venir en medio, es que venir después. Eso no nos debe de mover, hermano. Para nada. Aquí el punto importante es de que Jesús viene. Y ahí les dejan claro. Vamos a regresar ahorita a la carta del apóstol Pedro, de donde comenzamos, que quería tratarle unos puntitos solamente de la venida del Señor. Que ya se está preparando para el tercer templo. Sí, hermano. Que ya están haciendo más naciones alcanzadas por el evangelio. Sí, hermano. Entonces por eso le decía, ¿podemos acelerar que Jesús venga más rápido? Cuando sea predicado en el evangelio en todas las naciones, entonces vendrá fin. Y aquí lo dice el apóstol Pedro, no queriendo que nadie, el Señor no retarda su promesa. Vámonos para allá. Segunda de Pedro, otra vez. ¿Ya estamos allí, hermano? Segunda de Pedro 3, de donde empezamos. ¿Sí? Aquí les habla de que va a refrescarles la memoria. Habla de que vendrán burladores diciendo, se burlarán diciendo, ¿qué pasó con la promesa de Jesús que iba a volver? ¿Sí? Y luego el 5 dice, deliberadamente olvidan. ¿Quiénes olvidan? Estos hombres, que Dios hizo los cielos y los cielos al ordenarlo con una sola palabra. ¿Estamos allí? Segunda de Pedro 3:5. Le estoy leyendo en la en la traducción viviente. ¿Ya lo tiene allí? El 6. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. ¿Sí pasó esto? ¿Sí? Primero la formó los cielos y luego sacó la tierra. Y luego el agua vino un potente diluvio, lo destruyó. Y por esta misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego
y están guardados para el día del juicio. Este es otro tema, ¿sí? Aquí esta palabra podemos agarrar para un tema que está fuera de la venida del Señor. Pero esto va a suceder. ¿El día cuándo? El día del juicio. ¿Va a haber un juicio? Sí, va a haber un juicio. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cuándo será destruida la gente que vive sin Dios? Sin embargo, aquí es donde quiero enfocarme. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? De regresar. No es que el Señor sea lento, como algunos piensan. Al contrario, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. No que el Señor se tarde, hermano. No que el Señor sea lento para que venga, sino que es paciente. No quiere que nos perdamos. No quiere que la demás gente que no lo conoce se pierda. Por eso, hermano, nos da a entender que el Señor ha prolongado un poco más su venida. ¿Sí? Y aquí quiero enfocarme en, y dice allí el versículo 9, y en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino al contrario, que es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero habla también acerca de que para el Señor un día es como 1000 años. No quiere decir que un día sean 1000 años, hermano. Esta, hermano, es una expresión, una figura de expresión llamada símil, que hace una comparativa. No es que un día sean 1000 años. Vemos el contexto de lo que está hablando. Vemos el contexto, y no es que un día sean 1000 años, sino que al Señor no le importa que sean 1000, que sean 2000, que sean 3000. Para el Señor un día pueden ser, no, para Él el tiempo no le afecta. Sí, está expresando una figura llamada símil. Está haciendo una comparación. ¿Sí? El Señor, para el Señor un día es como 1000 años. El Señor prometió hace 1000, 2000 años que iba a volver. Lo hubiera prometido hace ayer. ¿Qué hay? ¿No? ¿Va a regresar? Sí, va a regresar. Entonces, ahí, hermano, muchos utilizan esto. No, es que son 1000 años. No, hermano, es una comparativa. Un día es un día, 1000 años son 1000 años. Para con el Señor, sean 1000 o sea 1 o 2000, es igual. ¿Sí? Es igual. Por eso aquí dicen, pero muchos la tienen por tardanza. ¿Ya entendimos el punto ese de los 1000 años? Si no, si nos metemos en ese tema, entonces ¿en cuántos días se hizo la tierra? Sí, aquí, hermano, vamos a ver en la Biblia expresiones, figuras de expresión como el símil, como la hipérbole, que es otra figura. Que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta figura que cuando regresaron los hombres que fueron a espiar la tierra ahí de Canaán y regresaron y dijeron, no, es que son, ¿cómo? Nosotros somos ante ellos como langostas. ¿Vieron langostas? No. La hipérbole es la figura de la exageración. ¿Sí o no? Estaba exagerando. No eran unos chapulín, no eran unas langostas. Ellos los veían así, estaban usando una expresión que se nombra hipérbole. Y aquí Pedro usa una expresión que se le nombra símil, una similitud, una comparación. Por eso hay que irnos a los contextos, al contexto de segunda de Pedro, y vemos de qué nos está hablando. Porque muchos creían que Jesús ya se había tardado demasiado.
No, espérate, decir, para el Señor, para con el Señor 1000 años. Ya, fíjate. No quiere decir que un año sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces alábele al Señor porque Él va a volver. No, se me hace que no lo esperan. Regresando al tema, hermano. Regresando al tema. ¿Cuál era el tema? La actitud del cristiano hacia el regreso de Cristo. ¿Cuál debe ser mi postura, mi actitud hacia el regreso de Jesús? Permanecer allí, hermano, en que Jesús va a regresar. Si me muero y no regresa, eso no cambia nada. Si mi hijo, el más pequeño, llega viejo, se muere y no regresa, eso no cambia nada. Va a regresar. A lo mejor nosotros vamos a ser de los que cuando el Señor aparezca nos van a sacar de las tumbas. O a lo mejor a sus nietos o a sus bisnietos van a ser de los que estén vivos y ¡pum! Vayan a ver, hermano, lo que sucede en Jerusalén, en el templo que va a ser construido, porque va a ser construido. Los demás templos los derrumbaron, los destruyeron. Sí. Entonces, si no nos toca a nosotros, aquí la promesa que nos espera es de que si estamos muertos en Cristo, viene el Señor y vámonos. ¿Sí? Y luego los que estemos vivitos aquí, vamos a ser transformados en un cuerpo que el Señor tiene reservado para nosotros. Y mire, y ¡fum! Vámonos. No crea que si, ay, voy a pegar, no crea que se va a salir allá afuera y va a evadir los cables de alta tensión. ¿Sí? Ya ahí está un cable y es de alta tensión. Aquí, señora, que vámonos. Sí, tal vez, hermano, no nos toque a nosotros, pero como van las cosas, todo esto se está apresurando. Que el Señor va a regresar, sí, ya lo dijimos, como ya vimos palabras. Es más, ahorita vimos palabras de los tres: palabras de Jesús, palabras de Pablo y palabras de Pedro. ¿Sí o no? Es que este tema es muy importante, hermano. Para predicar de la segunda venida de Jesús, hay que primero predicar la primera. Porque si no predicamos la primera, ¿qué sabe de la segunda? Sí, ¿cuál fue la primera venida de Jesús? Cuando vino a la tierra, cuando estuvo sanando enfermos, limpiando de leprosos, cuando estuvo convirtiendo el agua en vino, cuando estuvo haciendo resurrecciones de muertos, abrió los ojos a los ciegos, cuando murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Esa es la primera venida. Se fue desde que se fue. Se fue. Vino, sí vino, pero se fue. Pero va a regresar. Ya anunció la primera, ya anunciamos la primera. Alábele que Él vive, hermano. Aleluya. Así es de que, hermano, cuando vengan esos tipos de personas que usted vea que se mofan, hombre, no viene. Acuérdese que la palabra de Dios así lo dice. Y no se enoje. No, es este porque se burla. Y vas a ver. Y el Señor me dijo, ya que lo agarre del cuello, el Señor me dijo que iba a regresar. ¿Tú por qué dices que? Esa es la actitud del cristiano hacia el regreso de Jesús. Dígame usted, ¿esa es la actitud de un cristiano hacia el regreso de Jesús? No, hermano. Es más, si sigues con... Ay, perdón. Es que le tomo un poquito de agua. Si sigues con esa actitud, o si seguimos con esa actitud, nos quedamos también. ¿Sí? Entonces el punto es la actitud que debo de tomar hacia el regreso de Jesús. Que van a haber libros que se burlen, déjelos. Así dijo la Biblia. Que hay, oye, es que este hombre ama el dinero y es amador de sí mismo. Déjalo, déjalo. Déjalo. Va a ver, ¿lo dijo o no? Se tiene que manifestar, hermano. Se tiene que manifestar.
Pero es que le desobedece a sus padres y eso a mí me llena de... ¿Va a venir desobedientes a los padres? Sí va a haber. Sí va a haber, hermano. Entonces, todo esto tiene que suceder. Pero decía la semana pasada, la semana antepasada, pero aún no es el fin. Son principios de dolores. Aleluya. La actitud que debe de tomar un cristiano es de estar firme en la promesa de Jesús. Y yo sé que el Señor ha retardado, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, que no quiere que nadie, oiga bien, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Eso es lo que decía Jesús. Eso es lo que desea el Señor, que todos se arrepientan, pero todos van a conocer del Señor, se les va a compartir. Si no creen, ya eso no es problema del Señor ni suyo. Que viene el Señor, viene. Se les predicó, no quisieron. Vámonos. Vámonos. Aleluya. Entonces, esa es la actitud, hermano, que debemos de tomar. Amar al Señor, hacer lo que nos corresponde, hablarles del evangelio a otros que no conozcan. Hay misioneros que, hermano, que a lo mejor usted no podemos ir, pero hay misioneros que van y comparten la palabra de Dios en lugares muy escondidos y les hablan del evangelio y se convierten a Jesús. Sí. Y ellos también esperan un regreso. Le estaba diciendo, imagínese, hermano, los apóstoles, el Señor les dijo que iba a regresar. ¿No les dijo? Sí les dijo, hermano. Murieron y siguieron los últimos días hasta la fecha. Estamos viviendo eso. Sean 1000, 2000, 3000, lo que el Señor se tarde, va a venir por ti y por mí, estemos muertos o estemos vivos. Así es de que alábale que Él vive, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano.